Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Se inicia el orden del día con la presentación de esta proposición de ley, que es una propuesta de reforma del reglamento que presenta mi grupo parlamentario para el debate en esta Cámara. Es verdad que lo hacemos siendo plenamente conscientes de que en la Comisión de Reglamento hay un debate a fondo sobre posibles modificaciones del reglamento que ordena el funcionamiento de esta Casa y de los trabajos parlamentarios. Somos conscientes de que todos los partidos tienen posiciones distintas ahí, que ojalá en la propia Comisión de Reglamento se pueda alcanzar un acuerdo que modifique y modernice un reglamento de este Congreso de los Diputados que tiene ya una circulación en el tiempo por encima de 3 décadas. Pero es verdad que lo hacemos trayendo a pleno esta proposición de ley porque desde el punto de vista de mi grupo parlamentario esta legislatura está cogiendo un tono un tanto excepcional. No se recuerda a ningún gobierno en este tiempo de la democracia que haya ocultado tanto al Parlamento y a la ciudadanía y que se haya ocultado tanto para no dar la cara ni ante el Parlamento ni ante la ciudadanía. Y eso le da a esta legislatura un tono excepcional que pensamos que requiere de un proceso de reflexión sobre el modelo de funcionamiento y sobre si somos o no capaces de encontrar puntos de encuentro que permitan un funcionamiento mejor, incluso aunque a veces no lo comparta, para el propio Grupo Popular y para el Partido Popular. Repasemos, si quieren, y si tienen un instante, señorías, algunos de los hits de ocultación que en esta legislatura hemos vivido en este Congreso de los Diputados desde que hace 2 años empezó a gobernar el señor Rajoy y el Partido Popular. Hoy mismo, el señor presidente lo recordará bien, 2 solicitudes de debate en este pleno, en este hemiciclo, de comisiones de investigación, o bien sobre corrupción política, o bien sobre la supuesta trama de 2 décadas de financiación ilegal del partido que apoya al gobierno, que no han sido ni siquiera permitidas que se trajeran a debatir al hemiciclo porque no han sido aceptadas para su debate. Supresión de las sesiones de control en los periodos extraordinarios, rompiendo un acuerdo unilateralmente por parte del Partido Popular para los meses de julio y los meses de enero, que por cierto es un acuerdo que se firmó donde insistió mucho el Partido Popular cuando era el primer partido de la oposición y la actual vicepresidenta del Gobierno, la portavoz de ese grupo en la anterior legislatura. Inadmisión de interpelaciones presentadas por los grupos parlamentarios cuando el Gobierno, a través de los miembros del Partido Popular en la mesa de la Cámara, consideran que subjetivamente el contenido no se ajusta a algo que le resulte cómodo al PP para sus debates en este Parlamento y en este hemiciclo. Negativa unilateral sostenida durante estos 2 años, especialmente durante los últimos meses, del grupo mayoritario a que el presidente comparezca en asuntos que todos los demás grupos han solicitado y han considerado prioritarios. 10.000 millones de euros, un punto de Producto Interior Bruto directo al corazón de la educación y de la sanidad, tan solo 2 semanas después de la aprobación del último ejercicio presupuestario en los presupuestos generales del Estado. Todos los grupos a favor de que comparezca el Gobierno y lo explique, el Partido Popular lo veta, el Gobierno no explica nada. Acuerdo en el Eurogrupo, a instancias del Gobierno español, por el cual España pasa a ser un país con su sistema financiero rescatado. Todos los grupos parlamentarios pedimos que se discuta, el Partido Popular lo veta, el Gobierno no explica nada. Memorándum de entendimiento que fija el contenido de la condicionalidad de dicho rescate, que es discutido en el Parlamento alemán y que el Partido Popular, los grupos... Señor diputado, perdón. Por favor, ruego que no se tengan conversaciones en el hemiciclo. Abandónenlo si quieren seguir hablando. Gracias, señor presidente. No le van a hacer mucho caso, pero muchísimas gracias. Memorándum de entendimiento que fija la condicionalidad, los contenidos de condicionalidad de dicho rescate del sistema financiero, que es discutido en el Parlamento alemán, que aquí todos los grupos parlamentarios de la oposición pedimos que sea discutido. El PP no está cómodo en ese debate porque el Gobierno tampoco lo está, quizá porque no puede explicar lo inexplicable, lo veta, el Gobierno no acude a la Cámara y el asunto no se discute. Medidas de recuperación de empleo después de haber superado la cifra histórica del 25% de desempleo en nuestro país. Gran parte de los grupos de la oposición solicitan la comparecencia de la ministra de Trabajo. El Partido Popular unilateralmente dice no. El Gobierno no da la cara ante una cifra histórica de paro. Problemas para afrontar, o medidas, perdón, para afrontar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias en la vivienda habitual. Múltiples partidos y grupos parlamentarios lo piden. El PP no se encuentra cómodo, lo veta. El Gobierno no explica nada. Medidas en materia de actualización y de revalorización de las pensiones. Lo pedimos varios grupos de la oposición, el PP no se encuentra cómodo, unilateralmente vota que no, el Gobierno no explica nada. Decisiones en materia
de participaciones preferentes y deuda subordinada que asume unilateralmente el Gobierno sin pactarlo con ningún grupo, que tiene un impacto directo en pérdida patrimonial de los que tuvieron esas participaciones preferentes. Muchos grupos piden que el Gobierno venga, el señor Alonso decide que no, el PP vota que no, el Gobierno viene y no da la cara. Decenas de comparecencias solicitadas por prácticamente todos los partidos, formaciones políticas y grupos parlamentarios para que en el asunto Bárcenas /Rajoy /Gürtel alguien venga aquí y explique algo, todas ellas vetadas, con la excepción de una vez en el hemiciclo del Senado, donde, forzado por su propio partido, por un ruido atroz en términos de medios de comunicación y la amenaza de una moción de censura, el señor Rajoy viene para mentir a la Cámara con informaciones que aparecen 2 semanas después que le desacreditan tanto a él como presidente del Partido Popular y tanto también a él como presidente del Gobierno. Y ya si quieren la última broma. La última broma hace tan solo unos días. Un día antes de la votación del Comité Olímpico Internacional, el señor Rajoy no sabe lo que firma en materia de Siria. Hemos pedido la celebración de un pleno para que explique el Gobierno cuál es su posición y los compromisos derivados de esa firma en materia al asunto Siria, digamos. El Partido Popular decide que no y el Gobierno no sabemos muy bien qué ha firmado, probablemente porque el Gobierno tampoco sabe muy bien qué ha firmado. El caso es que aquí nadie explica nada en materia de Siria y no sabemos cuál es la posición que quiere fijar el Gobierno. Y es que, señorías, esta es una legislatura en la que objetivamente se está poniendo especialmente de moda que en todo aquello que el Gobierno considera que el Parlamento no tiene nada que controlar en términos de control del Gobierno, con un simple voto por parte del señor Alonso, por parte del Partido Popular, para que el Gobierno no dé la cara, suceden cosas importantes, prioritarias, que nadie explica por parte del Gobierno y que no se llevan a debate en este Congreso de los Diputados. Y, en nuestra opinión, es la Cámara la que está pagando un precio elevado. No solo los partidos políticos están en tiempos o en términos de descrédito, atravesando una fase de descrédito, sino que este tipo de comportamiento por parte del partido que sujeta al Gobierno y del grupo de la mayoría está impactando directamente en el crédito de esta casa. Son asuntos sustanciales, asuntos no menores que le importen a un grupo de la oposición, da igual a cuál, incluido el Grupo Parlamentario Socialista. Son asuntos de una vital importancia para la ciudadanía y para la sociedad española. Pretendemos, por tanto, señoras y señores diputados, señor presidente, la aprobación de una reforma del reglamento en su artículo 203. Una reforma del reglamento para que, si ésta entra en vigor, el Congreso profundice en materia de una de las competencias constitucionalmente atribuidas que tiene como Cámara, que es verdad legisla, es verdad realiza o aprueba presupuestos generales del Estado y es verdad tiene una competencia que no puede eludir, la de controlar la acción de Gobierno. Y eso es un argumento constitucional al que los grupos de la minoría no van a decir no ni lo van a dejar en paso, y pensamos que el grupo que en este caso apoya al Gobierno, que es el Partido Popular, debería contribuir a reforzar. Queremos, por tanto, que los instrumentos de control al Gobierno salgan hoy reforzados. Que esta Cámara admita un debate sobre cómo fortalecer esos instrumentos de control al Gobierno. Que haga un ejercicio de control o de aumento de la capacidad de control que los grupos de las minorías o los grupos de la oposición tienen con respecto a la propia acción de Gobierno, y que cuando suceda que todos ellos en un mismo asunto soliciten la comparecencia del presidente del Gobierno, ésta tenga que realizarse en esta Cámara en un plazo determinado de tiempo que incorporamos en la ley como de 10 días, pero que estamos abiertos, en caso de que sea admitida a trámite, a discutirlo y a pactarlo, a ampliar esa proposición de ley, a hacerla mejor y a dotarle a esta Cámara y al Congreso de los Diputados de mayores instrumentos en una competencia que la tiene en exclusiva la oposición, señor Alonso. Porque es verdad que la mayoría controla el procedimiento legislativo, es verdad que el grupo de la mayoría controla el procedimiento de ejercicio presupuestario y es verdad que en una democracia avanzada son los grupos de la oposición los que deben controlar el instrumento que esta Cámara tiene atribuido, que es el de los mecanismos de control de la acción del Gobierno. Yo le pediría al PP que pensaran 2 cosas. 1, el miedo no es buen acompañante en política. Suele ser un instrumento, un argumento ambiental que agarrota políticamente a quien lo vive. Que uno no está en el Gobierno para siempre. Que 35 años de democracia después, todos hemos aprendido que a veces se gobierna y a veces se está en la oposición. Que las instituciones no son de los partidos que aquí representan gente, son de la gente que aquí está representada por los partidos políticos. Que hoy dé un gesto al resto de la Cámara, a los grupos minoritarios, a los grupos de la oposición, que confíe en este sistema democrático y que permita un avance y una profundización en materia de instrumentos de control a la acción de Gobierno, que creo que será bueno para los grupos de la oposición, para el grupo de la mayoría, para esta institución y para nuestra democracia. Muchas gracias, señor presidente.